visitantes de lo extraño. En este episodio tenemos situaciones muy diferentes entre sí, pero todas comparten el mismo ingrediente: la incertidumbre. El no saber cómo es que los sentidos de las personas logran detectar las cosas que aparentemente no deberían de estar ahí, o cosas que simplemente no debían de haber visto. Los dejo con estos 3 breves relatos y recuerden que están escuchando Algo en la Oscuridad. Sé que las historias de Skinwalker son un poco exageradas, pero esta es realmente una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Déjenles pongo un poco de contexto. Soy medio nativo americano y la mayoría de mi familia es de Oklahoma. Nunca creí realmente ninguna de las historias que llegué a escuchar de niño, hasta que tuve un encuentro propio con este ser. Cuando era un niño, mi madre y mi padrastro visitaban la propiedad de mis abuelos en Aslett, Texas, principalmente para ir de cacería. Su propiedad estaba rodeada por un par de acres de tierra, así que a veces me alejaba de la casa y exploraba donde podía. Un día decidí salir a caminar en el bosque, como siempre. Tal vez 5 minutos después de mi caminata, aún podía ver mi casa desde lejos. Recuerdo la voz de mi madre decir mi nombre. Parecía distante, pero muy distorsionada y cercana al mismo tiempo. La llamé y miré a mi alrededor. Cuando me estaba dando la vuelta, vi a esta alta criatura, con dientes retorcidos, piel gris y andrajosa, que me estaba mirando detrás de un árbol. Me quedé completamente sorprendido por lo aterrador que se veía esta cosa. Comenzó a moverse detrás del árbol hasta donde estaba yo, y salí corriendo y llorando hasta la casa. Esta, fácilmente, es una de las cosas más terroríficas que me han pasado, y nunca hablé de esto hasta hace aproximadamente un año. Antes de ese punto, nunca tuve ninguna experiencia críptida o paranormal, pero desde entonces he tenido innumerables encuentros donde quiera que vaya o donde me mueva, a pesar de que ahora solo tengo 18 años. Como dije, sé que las historias de Skinwalker han sido un poco exageradas en los últimos años, pero quería compartir esto y ver si alguien ha tenido alguna experiencia similar. Esto ocurrió cuando fui en un viaje de cumpleaños fuera de la ciudad y me quedé en una casa que rentamos con vista frente al mar. Cuando mi novio y yo llegamos allí, me sentí realmente extraña, como si algo me estuviera mirando. En su momento, se le atribuía a las ventanas que estaban en todas partes, lo cual es normal, considerando la hermosa vista que el lugar tenía que ofrecernos como turistas. Todo el día estuvimos paseando, nadando, teniendo un día de lo más normal, y de hecho lo fue, al menos hasta la noche. Cuando me fui a dormir, tuve una pesadilla, de las más horribles que pudieran imaginar. Había una figura oscura, demasiado alta y delgada, que estaba parada frente a mí. No podía moverme, y él seguía acercándose cada vez más y más. Recuerdo haber estado en completo caos, intentando moverme desesperadamente y tratando de gritar en mi sueño, pero no podía. Desperté, e inmediatamente desperté a mi novio, absolutamente aterrorizada, buscando protección de algún modo. Después de hablar un rato con él, me tranquilicé y me preparé para volver a dormir. Soy consciente de que fue una parálisis del sueño, pero he tenido muchos sueños vívidos. Sin embargo, nunca había sentido algo tan intenso como en esta ocasión. Mi novio finalmente se durmió y yo me dormí después. Sin embargo, él me despertó más de tarde, esa misma noche, para decirme que soñaba que había una extraña figura con forma de gato que estaba tendida encima de mí mientras yo dormía. Esa cosa no lo dejaba acercarse a mí mientras él intentaba asustarlo o hacerlo que retrocediera. Él intentó despertarme, sacudiéndome en varias ocasiones y hablándome, mientras seguía intentando espantar a esta cosa, pero no pasaba nada. Yo seguía dormida. Después de muchos intentos, la figura simplemente se desvaneció, y fue entonces que yo logré despertar.
El resto de la noche no pudimos dormir a causa del miedo de que fuese a aparecer de nuevo esta cosa. Al día siguiente salimos de ese lugar lo más rápido posible. No teníamos ningún interés en pasar más tiempo allí. Debo mencionar que esta es la primera vez que cuento esta experiencia. El viaje fue hace más de un año y trataba de evitar el tema porque un miedo horrible me invade cada vez que lo pienso y tengo la sensación de que esa cosa podría volver a aparecer por el simple hecho de nombrarla. Ha sido sin dudas el momento más aterrador de mi vida. Cuando era pequeña, de alrededor de unos 5 o 6 años, mi familia se mudó a vivir a Puerto Vallarta, en México, por algunos años. No estoy segura si esto es relevante o no, pero construimos una casa en lo que alguna vez fue un cementerio. Y sí, estoy consciente de lo cliché que suena esto. La colonia no era muy rica, y mi familia tenía una de las casas más grandes de por ahí. Teníamos una casa de 2 pisos, con algunos balcones rodeando el segundo piso. En el primero, había 2 entradas a la casa. Ambas entradas tenían puertas de metal, así como todas las ventanas tenían rejas. Dentro, en el primer piso, había un largo pasillo en el lado sur de la casa. A lo largo del pasillo a la derecha, había 2 habitaciones. La primera era la habitación de mis padres, y la segunda era una habitación que compartía yo con mis hermanos. Si seguías por este pasillo, había un baño a la izquierda, luego la cocina en la derecha, y la última habitación era una lavandería. Al final del pasillo había una puerta. Al otro lado de la puerta había un patio que tenía una gran puerta que era la entrada oeste. Ahora que tienen una idea del diseño de la casa, comenzaré a describir mi experiencia. Todos los días que mi papá volvía del trabajo, él entraba por la entrada sur. Él gritaba: "Estoy en casa". Siempre hacía esto por costumbre, por lo que siempre que llegaba esperaba que lo dijera. Mi padre trabajaba como gerente en una compañía de cruceros. Así que, en este día, mi mamá y yo estábamos en la sala de estar, que está justo dentro de la entrada sur. Estaba viendo la televisión y mi mamá estaba planchando ropa. De repente, oímos que se abrió la puerta de la entrada oeste al final del pasillo. Luego, escuchamos a mi papá decir: "Estoy en casa". Y entró por la puerta y caminó derecho a la cocina. Así que, en acto reflejo, me levanté del sofá y corrí hacia donde estaba él. Era un pasillo largo, pero podía llegar a la cocina en aproximadamente unos 20 segundos. Empecé a correr y mi mamá dejó la plancha de lado y me siguió para saludar a mi papá. Cuando llegué a la cocina, no había nadie. En ese momento, sentí una horrible sensación, como si me hubieran dado un golpe muy fuerte en mi estómago. Recuerdo haberme dado a la vuelta y mirar a mamá, que estaba tan aterrorizada como yo al ver la cocina vacía. Justo en ese momento, desde la entrada sur, oímos la puerta abrirse y la voz de mi padre diciendo: "Hola, estoy en casa". En ese momento, mi madre se movió tan rápido que tardé en entender lo que sucedió. Resulta que me sujetó de la mano y me llevó con ella hasta donde estaba papá, a una velocidad que jamás creería que podría moverse. Obviamente estaba siendo presa del terror. No estoy segura de qué es lo que vimos y oímos ese día, pero hasta el día de hoy, mi madre y yo podemos contar esta historia de memoria y nada cambia. Nuestra experiencia vivida ese día es idéntica. Vimos a mi papá entrar en la cocina 2 veces ese día. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Agradezco infinitamente tu tiempo y espero que los relatos hayan sido de tu agrado. Si quieres saber más y estar al pendiente de nuevos videos y contenido de este tipo, suscríbete. No cuesta nada y me ayudas muchísimo. También puedes seguirme en Instagram y Facebook. Los enlaces directos están en la descripción. Si tienes una historia que te gustaría compartir, te invito a que la envíes al correo electrónico para que aparezca en uno de nuestros futuros videos. Eso es todo por el momento. Nos vemos después, queridos visitantes de lo extraño.